El mejor analista internacional y estamos hablando de Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda, Daniel, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Buen día. Muy contento de poder comunicarme con ustedes a continuación a colación de esa nota tan linda que tuvieron. Exacto, bueno, pasamos del Ireland a el mundo de la Argentina política y bueno, la gran derrota. ¿Cómo podemos definir esto que sucedió ayer y este termómetro social, Daniel, que ha sido las generales legislativas? Digo, ¿cómo lo definimos sobre todo para este frente de todos? Mirá, una derrota que podría haber sido un colapso. Esa es la verdad y bueno, por eso un poco quizás la oposición cometió un error que muchas veces ocurre, que es haberse almorzado la cena. Claro. Antes de tiempo, en el sentido que la oposición había planteado de antemano una serie de temas, inclusive a horas mismas de haberse iniciado el recuento de votos, Macri planteando de que ya se iniciara el proceso de transición y de transmisión del mando a partir del lunes, y no solo eso, sino también haber abierto anticipadamente una discusión hasta por la presidencia de la Cámara de Diputados. Hacía 2 o 3 meses que venían planteando eso desde la oposición. Eso de alguna forma yo creo que fue yo te diría un error autoinfligido, en el sentido de que se encontraron, lo que te digo yo, de que creo que la oposición descontaba un colapso electoral por parte del gobierno y bueno, por supuesto, el gobierno, una derrota que venía para 5-0, terminó 3-0 la foto, o 1-0, perdón, y bueno, obviamente que eso terminó con esta foto final, donde lo que se vio un poco es que uno se pregunta a esta altura quién perdió, porque todos terminaron festejando. La verdad es que todos tenían razones para festejar algo. Empecemos por el que ganó, por la oposición, por Cambiemos. Había un objetivo que se habían planteado de antemano, que era conquistar los senadores, y lo lograron. Eso es indudable. Después, eso es una conquista, un avance innegable, porque si vemos a nivel territorial el mapa, la mayor derrota que ha tenido el peronismo, nos tenemos que remontar a 1983 para una derrota territorial de semejante magnitud. Nunca tuvo un avance la oposición en el Senado, el no peronismo, como el que tuvo anoche, desde el año 1983. Así que bueno, en lo que hace al centro del poder, donde reside la estratega principal del oficialismo y la dueña prácticamente de la mayor parte de los votos del oficialismo, bueno, lo que vemos es que si bien conserva la mayoría, lo que pierde el oficialismo es el quórum propio. O sea, se va a tener que sentar sí o sí a dialogar con las otras fuerzas políticas para instalar cualquier tipo de iniciativa. Así que, bueno, ahí vemos que esa primera puerta que abre este avance de la oposición es un país nuevo, en el sentido de que es un país mucho más trabado a nivel legislativo y que va a exigir diálogos, no solo en el terreno del Congreso Nacional, sino en el Congreso del principal distrito electoral de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, donde el Senado ha quedado virtualmente empatado, con la necesidad, en caso de una votación cerrada, de ser desempatada por la propia vicegobernadora. Así que bueno, ahí tenemos, yo creo que una primera foto, sin duda, que le da muchos motivos para festejar a la oposición, que es un avance en el terreno del Senado. Después, bueno, el segundo, que es muy consistente con este, que es un triunfo por 10 puntos porcentuales si uno toma el agregado nacional. Eso sin duda es una buena noticia para la oposición, y yo creo que ya hay un tema que Milagros se ha instalado y ha llegado para quedarse, que estamos lejos ya de aquellos tiempos donde la oposición, donde el no peronismo, después del colapso del radicalismo, veíamos de que era una oposición que por ahí hacía elecciones malas, alrededor de 20 puntos, de 28 puntos, con fuerza
dispersas. Bueno, lo que se ve hoy claramente, y lo vimos anoche, de que vos tenés una oposición, Milagros, en la Argentina, y este es un dato nuevo, que tiene un piso electoral de 40 puntos y que está broquelada y que actúa en tándem. Entonces, este es un nuevo dato y yo creo que es un dato que influye mucho respecto al largo plazo y un poco lo que mencionaba yo recién con el tema de la necesidad de que sean todas las cosas negociadas. Bueno, yo creo que hay un tema que ya es permanente en la Argentina, que se acabaron los tiempos de estas fuerzas arrolladoras con la posibilidad de imponer iniciativas, con líderes fuertes. O sea, yo creo que con esta hay una especie de judo entre las principales fuerzas políticas que no ha variado ya en los últimos años, donde el que está en el oficialismo o en la oposición siempre, el que está en la oposición siempre tiene un piso, sea el no peronismo o el peronismo, de alrededor de 40 puntos, que le da una capacidad de vetar y de trabar muchas cosas. Entonces, yo creo que este es un gran mensaje que todavía la política no ha podido decodificarlo con precisión, que es la necesidad de que sí o sí la palabra consenso me parece que es un eje permanente de la política hacia adelante, y me parece que los líderes más exitosos de la Argentina que vienen, tienen que ser líderes que tengan mucha capacidad de formular y de realizar entendimientos con la oposición. Y yo creo que hay una palabra que va a asignar la política de los próximos años y quizá de las próximas décadas en la Argentina, es consenso, negociación, articulación. Esas van a ser las palabras y los atributos y las habilidades principales que se van a requerir de los líderes políticos, a diferencia de otras épocas donde vimos y ya vivimos en la Argentina el tema de líderes muy fuertes, el caso, por ejemplo, no ni hablar la época de Perón, del propio Perón, después lo vimos con Menem, en cierta forma con Kirchner, con quizás esas puertas que abren las crisis profundas. Pero bueno, mira, estamos viendo Milagros con una crisis profunda que prácticamente tiene parangón en el 2001, y vemos que la crisis en este caso no ha generado una implosión de fuerzas políticas como generó en aquel momento donde fuimos a una elección donde participaron muchas fuerzas políticas y 3 candidatos a presidente prácticamente no se sacaron, entre ellos más de 2 o 3 puntos, y Kirchner ganó una elección habiendo sacado 23 puntos. Bueno, eso ya quedó atrás, y bueno, un poco el mapa político de la Argentina está asignado por la necesidad de consensos y negociación. Y después, la otra foto, que es la final, te diría que es la que le da pie para festejar al peronismo, y con muchos motivos, que es el haber salvado sus localías. El peronismo, hay dos territorios sobre los que se asienta su poder, y yo lo que te diría, de haberlos perdido, como se insinuó en la PASO, habría significado, yo te diría, el colapso y hasta quizás el helicóptero para el gobierno actual. Bueno, el gobierno salvó sus localías donde el peronismo juega de local y no puede perder, que es la tercera sección electoral del conurbano y la Liga de Provincias del Norte. Entonces, ahí tenés, yo creo que 2 grandes ganadores, o un grupo de ganadores con nombre y apellido. Uno me parece que está encarnado en el jefe de gabinete actual, Juan Mansur, que si bien él logró una victoria muy finita en Tucumán, apenas por 1 punto sobre Cambiemos, pero bueno, se salvaron las provincias del norte. Eso es lo que le dio en su momento, le dio razón, justificación a la entrada de Mansur al gabinete. Justamente fue eso, en un momento de emergencia, donde era, en caso de emergencia, rompase el vidrio. Bueno, se acudió tanto a la Liga de Gobernadores del Norte, personificada en Mansur, como a los intendentes del conurbano, que muchos de ellos entraron al gabinete, sobre todo al de la provincia de Buenos Aires, donde vimos que asumió la jefatura de gabinete Martín Insaurralde. Bueno, lo que vimos ahí justamente es que el peronismo, y eso es lo que está festejando en este caso, es el haber salvado sus localías y en última instancia haber salvado el pellejo
de no haberse tenido que subir a un helicóptero en forma anticipada, es haber salvado la tercera sección electoral y las provincias del norte. Eso le ha dado, por supuesto, con una derrota igualmente en la provincia de Buenos Aires, pero finita por un punto y pico, mientras en La Paso había perdido por 5. Bueno, a nivel nacional ha podido amortiguar la derrota en determinados territorios, eso es lo que lo hace, en definitiva, que tenés este mapa donde, por supuesto, hay muchos festejando, y después, bueno, por supuesto, podemos quizás tener una nota final, si tenemos tiempo, respecto a algunos festejos menores, pero también importantes, que es la consolidación de la izquierda como tercera fuerza nacional, con alrededor de 8 puntos y buenas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Han puesto por primera vez una diputada, Miriam Bregman, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el liderazgo de Del Caño, y después, bueno, por supuesto, quizás un punto aparte para, digamos, dejarle un poco a quien fue el termómetro del malestar con la clase política que atravesó. Hay un tema, Milagros, que ha impactado, que se ha visto en el malestar respecto a la clase política, que es la elección desde prácticamente la recuperación de la democracia con menor nivel de participación. Eso te está reflejando algo, y me parece que el gran testigo de eso ha sido, y la caja de resonancia, Javier Milei, con su gran elección acá en la ciudad de Buenos Aires, sacó 17 puntos, y yo te diría que entre la PASO y esa elección general ha habido un crecimiento de Javier Milei de unos 3 o 4 puntos que han sido a expensas del oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por María Eugenia Vidal, que más o menos ha perdido esa cantidad de votos, ese porcentaje acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esa es la gran foto, yo te diría, lo que ha quedado de la elección de anoche. Por último, Daniel, todo lo que sigue, ¿no? Para más allá de, como bien decías vos, estas cuestiones que hacen a las miradas de otros espacios, ¿qué queda para este Ejecutivo Nacional, sobre todo para Alberto Fernández? Hay una cuestión que tiene que ver justamente con esta lectura al 2023 del que todos hablan, que 2 años es mucho tiempo en política, pero sin embargo sí hay un miramiento. Digo, ¿qué podría suceder y a dónde apunta este gobierno? Bueno, a ver, yo creo que ha ocurrido ya algo anoche, que hay que ver cómo termina desenvolviéndose eso, que es la ausencia de Cristina en el búnker. Y además con un tema en particular de salud, que por supuesto es más que un buen justificativo, pero bueno, la vimos a Cristina presente en el acto de la primaria. Me parece que hubo algunas señales políticas anoche en el escenario respecto a que se está insinuando ya una especie de tándem entre Sergio Massa y Máximo Kirchner. Me parece que es muy posible, y dado, vimos ese discurso anoche de Alberto Fernández, a ver, Milagro, todo esto de anoche quizás nos distrae por un rato, pero no nos saca del tema de fondo que tenemos, que es un país en este momento marcado, castigado con una crisis tremenda, 50 puntos de inflación, la pobreza por arriba del 40% y la necesidad y vencimientos que están quemando del Fondo Monetario, 2 en particular, uno para fin de año y otro para comienzos del año próximo, y con una escasez de reservas ya donde no están quedando prácticamente reservas en el Banco Central. Así que estamos, no te diría a las puertas, porque ya lo estamos viviendo, o sea, estamos viviendo una gran crisis que estos parámetros que te decía, tanto inflación como pobreza, son de la máxima gravedad, pero además puede agravarse más en el sentido de que sabemos que la gobernabilidad en Argentina es domar al dólar, y bueno, el Banco Central está con pocos dólares y tiene vencimientos muy grandes por delante, y la necesidad de no negociar, porque entiendo que ya se está haciendo, pero sí de cerrar contrarreloj este acuerdo con el Fondo Monetario, que en cualquier caso, porque uno está pensando quizás de que esto va a ser la solución, no, cualquier tipo de entendimiento con el Fondo Monetario implica seguramente algún tipo de corrección de las tarifas, algún tipo
de regularización del mercado cambiario y todas estas cosas. Si uno piensa en regularización del mercado cambiario, ni hablar que se unifique el tipo de cambio, que se deje flotar el dólar, bueno, son todas medidas políticas que impactarían directamente sobre el nivel de inflación, sobre el nivel de empleo y en definitiva cuando uno dice cualquier política que impacta sobre la inflación, bueno, impacta de lleno directamente sobre la pobreza. Entonces, la situación de la Argentina, Milagro, es muy complicada en este momento y me parece que una de las cosas que ya se vio en lo inmediato es que me parece que lo que se puede esperar, no sé hasta dónde Cristina va a llevar esta postura, quizás ya de ubicarse en un segundo plano, en un cono de sombra, es que me parece que ya hay un tema de fondo que Cristina me parece que no le va a poner, te diría, la cara a este tipo de políticas, el tema de hacer algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, el tema de diálogo, son todas cosas que nunca han sido del paladar de ella y me parece que tiene posturas que son claras, visibles y donde ella las ha explicitado en cartas. Así que me parece que lo que queda claramente a la vista, me parece que es un proceso donde vamos a ver una gran soledad en el poder para Alberto Fernández, con una agenda que en cualquier caso, en el caso que uno podría decir le salga bien, que sea exitosa, bueno, es una agenda que va a ser exitosa en términos de lo que sería la regularización de ciertos problemas de fondo que tiene la Argentina, pero en términos de popularidad, seguramente esas políticas lo van a hundir más a Alberto Fernández de lo que está hundido hoy. Es un gobierno que tiene 28 puntos de aprobación, así que por eso lo que te decía yo, habiendo salido ya de este espectáculo electoral de anoche, me parece que la situación que viene por delante es una situación de cierta, ya te digo, de cierta complejidad y donde vamos a ver la nave de la política de que se va a sacudir bastante con lo que hay por delante. Ya te digo, si se cierra pronto el acuerdo con el Fondo Monetario, eso seguramente, por supuesto, dará márgenes o generará expectativas, pero mucho más a futuro, pero en lo inmediato vamos a tener una situación, Milagros, bastante compleja. Daniel, como siempre, impecable tu análisis y vamos a seguir el diálogo seguramente en otro momento. Gracias como siempre y agradecerte nuevamente tu tiempo y tu predisposición para con Radio San Nicolás. Gracias, Daniel. Gracias, Milagro, les mando un fuerte abrazo. Igualmente lo escuchábamos al analista internacional hablando de las generales legislativas 2021, Daniel Montoya.